Bueno, buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por la invitación, al doctor Matanó, al doctor Guidi, a Wiger también. La segunda oportunidad que estoy acá y espero que sea de su gusto la presentación. Bueno, vamos a hablar de la evaluación de la resecabilidad por imágenes del adenocarcinoma ductal de páncreas. Muchas de las cosas son coincidentes con lo que ya mostró la doctora Gutiérrez. No va a haber discordancia de información, por suerte, eso me deja bastante más tranquilo. Pero bueno, básicamente voy a hacer hincapié en lo que es resecabilidad y no tanto diagnóstico. ¿Sí? Bueno, esto también se dijo. El adenocarcinoma de páncreas es la variante histológica maligna más frecuente. El pronóstico es pobre, con una sobrevida global a los 5 años menor al 5%. Lógicamente la cirugía es la mejor opción terapéutica, donde la sobrevida aumenta más o menos a un 20%. Tenemos un par de problemas, básicamente uno de ellos es que los candidatos quirúrgicos con intención curativa al momento del diagnóstico es menor al 15%, es decir, es muy bajo, con lo cual tenemos una chance de pacientes en los cuales intervenir relativamente pobre. Y la cirugía es una cirugía compleja. La DPC, que es la cirugía habitualmente que se utiliza, ya que el 80% de los tumores asientan en la cabeza pancreática, en el resto en cuerpo y cola, tiene una morbilidad del 20-30% y una mortalidad que puede llegar al 4% en los centros de referencia con alto volumen quirúrgico y demás. La selección adecuada de paciente candidato a resección con intención curativa es una etapa paso a paso. Inicialmente nosotros hacemos esta evaluación de resecabilidad por los métodos que voy a desarrollar, que son básicamente resonancia magnética y tomografía computada. Hacemos una estimación de resecabilidad y luego, obviamente, en el momento de la cirugía, acá tenemos una imagen de los cirujanos que nos miran a los ojos, nos interpelan y nos dicen, bueno, Diego, tu evaluación prequirúrgica fue la adecuada o no, y en ese momento es donde realmente se hace la valoración exacta de si ese tumor es resecable o no, y el objetivo que hay que cumplir es permitir sacar todo el tumor y que los márgenes sean negativos, es decir, que la pieza quirúrgica nos muestre R0 sin residuo macro ni microscópico. En toda esta etapa, los radiólogos participamos básicamente en este nivel inicial a través de estos métodos que le voy a mostrar. Inicialmente, la tomografía computada, como ya dijo la doctora Gutiérrez, es un método altamente disponible. Tenemos todos los médicos radiólogos y todos los médicos que participan en el equipo multidisciplinario del páncreas, gran experiencia en el uso de este método. Tiene enorme resolución espacial, es decir, permite un gran detalle anatómico, básicamente de la evaluación vascular, que es lo que nosotros tenemos que determinar cuando definimos resecabilidad o no. Tiene más resolución espacial, más detalle anatómico que la resonancia magnética. La disponibilidad y la experiencia, como ya les comenté, los estudios tienen que ser dedicados. Un estudio dedicado nosotros lo llamamos un estudio con protocolo dirigido hacia el páncreas, es decir, una fase que nosotros denominamos arterial parenquimatosa y una fase portal. El adenocarcinoma del páncreas es un tumor hipovascular, es decir, refuerza menos que el páncreas normal. Esto lo vamos a ver en la etapa arterial parenquimatosa, como una masa hipodensa, hipoperfundida, de límites poco precisos, en relación al resto del parénquima pancreático que realza normalmente. Los signos indirectos que encontramos están vinculados a la obstrucción ductal. Es un tumor que asienta sobre el epitelio ductal, por lo tanto obstruye muy precozmente el conducto pancreático principal y produce dilatación hacia arriba, digamos, ¿no? Hacia proximal. Esto es una reconstrucción coroneal donde vemos lo mismo, una masa hipovascular de bordes poco precisos, cambio abrupto de calibre del conducto pancreático y dilatación hacia arriba. Bueno, la resonancia magnética es un método que ha crecido enormemente en los últimos años y tiene beneficios adicionales a la tomografía computada, básicamente vinculados con lo que es la resolución tisular, es decir, permite evaluar con mucha mayor precisión las características de los tejidos que estamos viendo, diferenciar sólido de quístico, y esto puntualmente por las diferentes secuencias que utilizamos. Secuencias T1, que es esta que vemos acá, secuencias T2, secuencias de difusión que nosotros como radiólogos un poco presuntuosamente, creo que las llamamos secuencias funcionales, porque de alguna manera lo que hacen es ver el movimiento de las moléculas de agua dentro de un tejido determinado, dentro de un botzel, ¿no? Es decir, cuando hay restricción a la difusión es porque hay aumento de la proliferación celular, y eso hace que las moléculas de agua se muevan menos y tengamos esta imagen hiperintensa de restricción en la difusión. ¿Sí? Bueno. La evaluación con contraste la hacemos de la misma manera que lo hacemos con la tomografía computada, una fase arterial y una fase portal. La fase arterial a veces es difícil obtenerla de la misma manera que con la tomografía. ¿Por qué? Porque los tomógrafos son mucho más rápidos en la adquisición de imágenes y las secuencias de resonancia tardan un poquito más, es decir, con resonadores
de última generación, 1.5 Tesla, 3 Tesla, logramos imágenes dinámicas en fase arterial y portal de esta calidad. Sin embargo, con estudios de resonancia magnética, con equipos un poco más antiguos, es difícil obtener este tipo de imágenes que nos muestren perfectamente la arteria mesentérica superior, la vena mesentérica superior y esta fase parenquimatosa donde vemos el tumor hipointenso, hipovascular en relación al resto del parénquima pancreático normal. Bueno, todas las asociaciones y grupos de trabajos vinculados al páncreas definen categorías en cuanto a la resecabilidad de los tumores. En NCCN, la HPV Internacional, la Asociación Internacional del Páncreas, todos coinciden en dividir a los pacientes en estas tres categorías distintas. Por un lado, los pacientes que son considerados resecables, desde el punto de vista anatómico, deben tener ausencia de metástasis a distancia, tanto peritoneal como hepática, ausencia de invasión vascular, y después vamos a ver un poquito en detalle qué significa esto. Y puede o no haber contacto con la vena mesentérica superior, pero sin existir deformación de la misma. Estos son tumores desde el punto de vista anatómico resecables y los pacientes pueden optar, o el equipo multidisciplinario puede optar por cirugía en primera línea para el tratamiento de los mismos. En el otro espectro contrario tenemos los tumores claramente irresecables. Estos sí tienen metástasis a distancia, tienen invasión, es decir, contacto más de 180 grados del tumor con la arteria mesentérica superior o con el tronco celíaco. Tienen invasión venosa que se denomina irreconstruible. La verdad que el término irreconstruible es un poco controvertido. Acá los cirujanos probablemente tengan una opinión mucho más formada en cuanto a si una vena puede o no ser reconstruible, pero hay algunos parámetros que vamos a ver luego que nos pueden ayudar a pensar si una vena es irreconstruible o no. Y lógicamente si hay invasión de la vena cava inferior o de la arteria aorta. Y por último, un grupo de pacientes que es probablemente el más difícil de evaluar, no solo desde el punto de vista de las imágenes, sino para todo el manejo del equipo multidisciplinario, que son los pacientes considerados borderline. Los pacientes considerados borderline desde el punto de vista anatómico son los que tienen algunas características de invasión vascular, pero que de alguna manera permitiría una chance, una opción terapéutica quirúrgica con intención curativa bajo algunos parámetros determinados. Anatómicamente vamos a tener invasión más de 180 grados de la vena mesentérica superior o de la vena porta, contacto menos de 180 grados de la vena mesentérica superior, pero con deformación de la misma, o invasión, llamamos invasión a más de 180 grados de contacto de la arteria mesentérica superior o del tronco celíaco. Acá un esquema muy clarito, esto ya lo definió David Liu en el año 1997 con un tomógrafo helicoidal que hoy por hoy lo consideramos una prehistoria, ¿no? Si estamos pensando que trabajamos con tomógrafos multislice de 320 hileras de detectores. Él ya en el año 1997 con un tomógrafo helicoidal analizó 80 vasos contando venas y arterias de 25 pacientes definidos y dijo que si la relación entre el vaso y el tumor era del 50%, el valor predictivo positivo para irresecabilidad es del 95%. Una primera conclusión que sacamos con esto es que tanto la tomografía como la resonancia son mucho más eficientes en definir irresecabilidad que resecabilidad. Es decir, cuando nosotros vemos invasión estamos seguros que eso es irresecable. Tenemos algunas más dificultades, no tantas por suerte, para definir resecabilidad, ¿sí? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Tumor resecable en una tomografía computada, en plano coronal y en plano axial. La flechita ahí aparece, bueno. Esto es una fase portal, fíjense que esta es la vena mesentérica superior, siempre a la derecha, la arteria más pequeña, más posterior y hacia la izquierda. Este es el páncreas que realza normalmente en la fase portal, un stent colocado en el conducto colédoco y el tumor en la cabeza del páncreas, hipovascular como solemos ver en el adenocarcinoma del páncreas. El tumor tiene un plano de páncreas normal que lo separa de los vasos mesentéricos, tanto vena como arteria, incluso el surco graso está completamente respetado, con lo cual esto es un tumor desde el punto de vista anatómico resecable. Otro ejemplo en tomografía computada, fase arterial, fase portal. Este paciente también tiene un stent puesto. Vemos que el tumor se ve mucho mejor en la fase parenquimatosa o arterial, es decir, recuerden que a diferencia del hígado, que el hígado realza más en la fase portal porque está vascularizado por la vena porta, el páncreas realza más en la fase arterial y esta es la fase en la cual tenemos que detectar el tumor. El páncreas realza, el tumor no realza. En la fase portal lo que hacemos es ver un poquito el residuo del tumor y la relación con los vasos mesentéricos. Este tumor salió completo, esto que se ve acá es el stent que tenía puesto para el drenaje de la viabilidad.
Tomografía computada y resonancia magnética para valorar resecabilidad, la verdad que tienen performance diagnósticas muy similares. Es un ejemplo de un paciente que se hizo ambos métodos. La verdad que no recuerdo ahora por qué motivo se hizo ambos métodos, porque la verdad que con uno solo sería suficiente. Tenemos a la izquierda la tomografía computada, la imagen del Wirsum completamente dilatado, con un cambio de calibre abrupto en el sitio de la porción cefálica del páncreas, donde vemos esta imagen hipodensa o hipovascular en relación al resto del parénquima. Lo mismo en la resonancia magnética. La imagen se emula muy bien para ambos métodos. Nuevamente tenemos, vamos a poner como ejemplo la resonancia magnética, arteria mesentérica superior, vena mesentérica superior, plano de clivaje entre el tumor hipovascular poco definido y los vasos mesentéricos. Es un tumor resecable. Esta premisa que hablamos para los vasos mesentéricos no corre para los vasos esplénicos. Es decir, en los vasos esplénicos uno no tiene que preocuparse por si hay o no infiltración vascular, porque estos pacientes se benefician de una pancreatectomía izquierda, corpo caudal con o sin esplenectomía. Lo mismo si hay invasión de algún órgano regional que pueda ser resecado en bloque en el mismo acto quirúrgico, como puede ser esta glándula suprarrenal izquierda infiltrada en relación a la cola pancreática, o acá quizás el vaso. Este paciente de hecho recibe una pancreatectomía izquierda con esplenectomía y resección de glándula suprarrenal y se benefició de ello. Bueno, pasando a los tumores borderline, como dijimos, son tumores localmente avanzados con alto riesgo de márgenes positivos cuando la cirugía es la primera línea. Es decir, estos pacientes, la propuesta actualmente es que reciban neoadjuvancia e intentar en un segundo tiempo hacer la resección con un tumor un poquito más controlado. Generalmente son pacientes que van a tener que requerir alguna resección o reconstrucción vascular o con la intención de llegar a un R0. En cuanto a los criterios de tumores borderline, tradicionalmente se los consideraba básicamente teniendo en cuenta los criterios anatómicos. Y en esto coincidía NCCN en el año 2006, en el año 2009, HPV Internacional también nos habla de los criterios anatómicos que vimos antes. El año pasado la Asociación Internacional del Páncreas agrega estos criterios anatómicos también algunos criterios biológicos, considerando como biomarcador el CA-19 más de 500 unidades, y algunos criterios condicionales. Los criterios condicionales básicamente tienen que ver con el performance clínico de los pacientes y tienen alguna comorbilidad que los invalide para afrontar una cirugía, ¿sí? Así que estos son los criterios ABC. La verdad que para nosotros, desde el punto de vista de la imagen, lo que nos interesa son los criterios anatómicos. El resto lo dejo para los oncólogos y gastroenterólogos. Y como imagenólogos, sí, acá tenemos un rol dividido en lo que es la evaluación de los pacientes con tumores borderline, ¿sí? Inicialmente tenemos que sacar el estatus de la resecabilidad al momento del diagnóstico y posterior a recibir neoadjuvancia, volver a hacer la valoración de resecabilidad como vimos antes y establecer de alguna manera si ese paciente luego de la neoadjuvancia redujo volumen, redujo contacto vascular y es candidato a cirugía con intención curativa y de alguna manera, entre comillas, lo digo, predecir R0, ¿no? Que la verdad que por imágenes sería lo ideal. Bueno, los criterios anatómicos son los que vimos antes. Invasión vascular, llamamos a encasement, lo van a leer en la literatura inglesa, más de 180 grados de la vena mesentérica superior o de la vena porta. Y acá se agrega, la Asociación Internacional del Páncreas como criterio borderline agrega en el consenso del año pasado que la longitud del contacto vascular no debe exceder el borde inferior del duodeno. Esto es algo que se agrega nuevo como para pensar en que esa invasión venosa es reconstruible o no. Antes se hablaba arbitrariamente quizás de unos 3 centímetros de longitud para pensar en la factibilidad de una reconstrucción vascular. Ahora la Asociación Internacional propone tomar el margen inferior duodenal para definir si eso podría o no ser reconstruible. Bueno, contacto menor de 180 grados con la vena mesentérica superior, pero que exista deformación de la vena o invasión de la arteria más de 180 grados. Vemos algunos ejemplos. Fíjense nuevamente, muchos de los pacientes que vemos ya tienen un stent colocado en el conducto colédoco porque debutan con ictericia. La masa hipovascular, la vena mesentérica superior, y vemos este tejido hipodenso de bordes poco precisos con una clara interfase con la grasa del surco entre la vena y la arteria, y este tejido, si trazamos un ecuador sobre la vena, supera en más de 180 grados esa vena. Esto es un contacto venoso mayor al 50%, es un tumor borderline por vena. Cuando hay irregularidad de esa vena, también es otro factor predictor positivo para infiltración vascular. Nosotros esto lo llamamos el signo de la gota de lágrima, ¿no? Porque la vena, que tiene paredes muy delgadas, está chupada y tironeada y nos da esta forma de gota, quizás un poquito invertida, ¿no? Pero
el tumor hipovascular aprisiona la vena, la deforma, la tironea, y esto es predictor positivo de invasión vascular. Esto es una secuencia de difusión donde el tumor restringe, y esto es una secuencia T1 donde los tumores son hipointensos, es decir, tienen baja intensidad de señal en relación al resto del parénquima pancreático, que típicamente es hiperintenso en la secuencia T1. Otro tumor, borderline por vena, este es un paciente de 81 años de edad, que debutó con ictericia y dolor abdominal, le hicimos esta resonancia magnética, tenía un performance clínico status muy bueno, y se decidió cirugía en primera línea, a pesar de que la resonancia magnética nos mostraba un contacto mayor a 180 grados con la vena, cambio de calibre abrupto del conducto pancreático en esta secuencia T2 de alta resolución, y una imagen más detallada del contacto venoso, la arteria completamente libre, ¿sí? Este paciente requirió una reconstrucción vascular con un parche, pero se pudo resecar. La Asociación Internacional del Páncreas propone, en este consenso del año pasado, tomar los bordes duodenales como criterios para definir la factibilidad de la reconstrucción vascular en pacientes con invasión venosa. Y toman el borde inferior de la segunda porción duodenal, por debajo del codo duodenal, como una prolongación en la cual la reconstrucción potencialmente podría ser inefectiva, ¿sí? Lo que tenemos que hacer nosotros como radiólogos entonces es medir la longitud del contacto vascular. Fíjense esta imagen en reconstrucción coronal, una lesión hipovascular en contacto con la vena mesentérica superior, con la vena porta. Esto debe tener una longitud de 25 milímetros, 30 milímetros, pero buscamos el borde inferior duodenal en las imágenes coronales o quizás sagitales y lo categorizamos teniendo en consideración este esquema propuesto, y vemos que no tiene relación con el borde inferior duodenal, es una lesión borderline potencialmente resecable. Hasta ahora dijimos todos los criterios vinculados con la vena. En cuanto a los criterios vinculados con la arteria, un tumor borderline va a ser aquel que tenga relación con la arteria mesentérica superior, pero menos de 180 grados de su superficie. Trazamos nuevamente un ecuador sobre la arteria mesentérica superior y vemos que la lesión hipovascular no supera el borde completo de ese ecuador que trazamos, con lo cual hay contacto en menos del 50% de la circunferencia de la arteria. Lo vemos ahí. Otro ejemplo de un paciente con un tumor borderline por arteria. Esto lo vimos en la tomografía computada. Fase arterial parenquimatosa pancreática. Fíjense que la vena mesentérica superior todavía no está pintada, sí la arteria. La vena mesentérica superior la vamos a ver en la fase portal. Esta es la importancia de realizar estudios dinámicos en fase arterial y en fase portal. El tumor hipovascular contacta apenas con la cara posterior de la arteria mesentérica superior, pero vemos acá este pequeño contacto, lo mismo que lo vemos acá, incluso con algunas pequeñas ramas yeyunales. Se insinúa un poquito hacia el surco con la vena mesentérica superior. Por definición es un tumor borderline por contacto venoso, que no sería preocupante, pero sí por contacto con la arteria, aproximadamente o menos del 50% de su circunferencia. Este paciente también se abordó con cirugía en primera línea y salió completito, como vemos acá en la pieza, sin necesidad de reconstrucción o resección, con lo cual, bueno, estos criterios a veces pueden fallar. Pasando a los tumores irresecables, acelerando un poquito porque me queda poco tiempo. Bueno, lógicamente si tienen metástasis a distancia, puede ser hepático o peritoneal, y si tenemos invasión arterial, es decir, más de 180 grados de contacto con la arteria, y si la invasión venosa es irreconstruible bajo estos parámetros que un poco arbitrariamente vinimos viendo. Invasión arterial más de 180 grados con la arteria mesentérica superior. Nuevamente vemos el tejido hipointenso, rodea a la arteria mesentérica superior, más de 50% de su circunferencia en esta imagen magnificada. También hay amplio contacto con la vena mesentérica superior, pero lo que lo define como un tumor irresecable es el contacto con la arteria. Bueno, fíjense esta gran lesión del cuerpo que invade el tronco celíaco, la arteria esplénica, la arteria hepática, probablemente llega hasta la gastroduodenal, y si vamos un poquito más abajo, también hay amplio contacto con la arteria mesentérica superior, que se ve en ambas fases. Esto es un tumor irresecable. Invasión venosa, reconstruible o no, es controvertido. Como vimos antes, fijémonos en esta imagen en plano coronal de resonancia magnética. Vemos como la vena mesentérica superior está francamente afinada e infiltrada. En plano axial vemos
la vena mesentérica superior ausente, es decir, acá hay infiltración masiva, no solo está rodeada, sino que también está trombosada, la arteria está libre en este plano, más abajo toma contacto. Bueno, esto en debate y probablemente la decisión corresponda por el lado del cirujano, que va a definir si esta vena puede o no ser reconstruible. Nosotros desde el punto de vista de la imagen tomamos la longitud de ese contacto y la relación con el borde inferior del duodeno. Tener en cuenta las variantes arteriales son sumamente frecuentes, ¿no? El 50% de los que estamos acá hoy tiene alguna variante de la arteria hepática. La más frecuente probablemente es la que les muestro, que es una arteria hepática derecha que nace directamente desde la arteria mesentérica superior, como se ve en este sitio. Esta es la arteria hepática común, sale la gastroduodenal, sale la arteria hepática propia, en este caso sale la izquierda, y la derecha, lamentablemente para este paciente, cruza por el medio de este tumor hipovascular que se ve acá, también con invasión venosa, en el plano de reconstrucción coronal lo mismo. Así que bueno, como premisa, tener en consideración estas variantes de la arteria hepática. Y este paciente es un paciente irresecable, básicamente porque tuvo la mala suerte de tener una variante de la arteria hepática derecha que cruza por el medio del tumor. Pacientes son irresecables cuando tienen metástasis hepáticas, son hipovasculares, al igual que el tumor primario, acá no hay ninguna duda de lo que estamos viendo, tanto por resonancia magnética como por tomografía computada. Esta gran lesión en la cabeza del páncreas, con metástasis en el hígado, claramente visibles. La verdad que la resonancia magnética, por la resolución tisular y por las secuencias de difusión, como comentamos antes, tiene alguna ventaja en la pesquisa o en la detección de las metástasis hepáticas, ¿sí? Este es un ejemplo de ello, una secuencia de difusión donde se ve un tumor en la cabeza del páncreas, ganglios en el pedículo hepático, tomografía computada donde no se ve demasiado, resonancia magnética, donde tampoco se ve demasiado, y fíjense lo que pasa cuando ponemos la secuencia de difusión, ¿no? La secuencia de difusión nos muestra claramente, por lo menos 1, 2, 3 imágenes que restringen, que se ven hiperintensas cuando las vamos a buscar en las imágenes planares de tomografía computada y resonancia magnética. En tomografía, la verdad que no las encuentro, en resonancia magnética me desafío a mí mismo a buscarlas innumerable cantidad de veces. Bueno, acá con las imágenes de difusión en la mano probablemente las encontremos, pero la resonancia magnética frente a la tomografía computada mejor para las metástasis hepáticas. Probablemente lo mismo suceda con los implantes peritoneales, un tumor en el cuerpo, en la cola del páncreas. Desde el punto de vista de la invasión vascular local, este paciente sería resecable. Lamentablemente para él tiene implantes en el epiplón mayor, redondeados, hipodensos, que lo confieren en un paciente completamente irresecable. Resonancia magnética, otro paciente distinto, también casualmente, aunque es menos frecuente, un tumor en la cola del páncreas, hipointenso en esta secuencia T1. Ascitis, cuando tenemos ascitis en un paciente con enfermedad pancreática nos tenemos que volver locos para encontrar los implantes, y es la sospecha que tenemos en estos pacientes, y la secuencia de difusión nos muestra claramente estos puntitos que restringen. Los vamos a buscar en la secuencia T1 y la verdad que nos costaría muchísimo encontrarlos. Yo creo que acá ni los veo, o no sé si es esto, pero la resonancia es mejor para implantes. Bueno, esto es una pregunta habitual, ¿no? Tenemos tomografía computada y tenemos resonancia magnética. ¿Qué método le pedimos al paciente? ¿Qué método es mejor de los dos? Podríamos pasarnos horas debatiendo, ¿sí? Messi o Maradona. Yo tengo una opinión personal, pero la vamos a dar. Básicamente lo que tenemos que preguntarnos es cuáles son los problemas que debemos resolver frente a un paciente con diagnóstico establecido de adenocarcinoma de páncreas, y si tenemos que definir si es candidato a resección con intención curativa o no, es decir, es resecable o no. La verdad que el problema básico de estos pacientes suele ser la invasión vascular más que las metástasis. Así que si tenemos que tener en consideración que la invasión vascular local la evaluamos mejor por tomografía computada, acá tenemos algunos datos de estos trabajos, para resecabilidad y para irresecabilidad, como les dije antes, es mejor incluso que para resecabilidad la tomografía computada arriba de la resonancia magnética. La tomografía computada está un poquito a la cabeza. Si el problema que queremos resolver por duda diagnóstica es la presencia o no de metástasis hepática, y bueno, probablemente la resonancia tenga un valor adicional a la tomografía computada vinculado al secundarismo hepático y a la carcinomatosis. Y en cuanto a la detección del tumor, generalmente esto no es un problema, ¿sí? Los pacientes ya tienen diagnóstico. El objetivo nuestro en estos casos
no suele ser la detección del tumor, pero existe un porcentaje determinado que ronda el 10 al 15% de lesiones que pueden ser isodensas en tomografía computada, que lo único que vemos son los signos secundarios, cambio de calibre abrupto, dilatación ductal y demás, y no vemos el tumor primario por la resolución tisular que tiene la resonancia, por las secuencias de difusión, nuevamente la resonancia magnética a la cabeza. ¿Sí? Si pudiéramos tener a estos dos jugadores en la cancha sería fantástico. La verdad que estamos en Argentina y no tenemos disponibilidad en general de contar con ambos métodos para evaluar a cada uno de nuestros pacientes, lamentablemente. Y ya que no tenemos la posibilidad de evaluar a estos pacientes con ambos métodos, hay concordancia o coincidencia de todas las asociaciones. Acá les muestro a NCCN, pero la Asociación Internacional del Páncreas, las guías de recomendación de HPV, opinan todas igual, la tomografía computada a la cabeza como un método preferido frente a la resonancia magnética con contraste, y la resonancia magnética queda reservado para algunos casos de resolución de problemas en los cuales la tomografía no lo pudo realizar. Básicamente esto que les comenté previamente, ¿no? Lesiones isodensas en la tomografía o alta sospecha de metástasis hepática por biomarcadores o por lo que sea que no lo pudo resolver la tomografía computada. Y en lo que respecta al trabajo de equipo, esto también lo dijo la doctora Gutiérrez, y el trabajo de equipo es fundamental. Acá vemos el comité de tumores HPV del Hospital Udaondo con oncólogos, la doctora Marcela Carballido, gastroenterólogos, cirujanos, acá el doctor Uranga, en búsqueda de algún sanguchito, pero presente. Y el papel del radiólogo en el equipo multidisciplinario creo que es importante. Nosotros tenemos una zona de confort que es guardados en nuestro sucucho frente a la pantalla viendo imágenes, y creo que tenemos que salir de ese sucucho e integrarnos en el equipo multidisciplinario. Ya lo demostró este estudio del Johns Hopkins de Baltimore, donde evaluaron 203 pacientes con una consulta multidisciplinaria en hospital de día, con equipo reunido y reevaluando en segunda opinión pacientes que venían derivados de otros hospitales. Y ellos hicieron cambio en la recomendación del estatus clínico de los pacientes en 38 de los 203, es decir, en un 18,7% de los pacientes dieron una opinión discordante con lo que venía inicialmente. De este 18,7%, el enorme porcentaje del cambio de recomendación estuvo relacionado con la evaluación detallada de las imágenes. Es decir, el papel de radiólogo en el equipo multidisciplinario es importante. La mayoría de los cambios estuvieron vinculados a que se consideraban no metastásicos, pacientes que con evaluación fina de imágenes de alta calidad terminaron siendo metastásicos. Bueno, muchas gracias nuevamente a los directores del simposio, del Comité de Tumores HPV por recibirme todos los viernes, al Centro Rosa.